Buenas noches, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, que es un placer teneros ahí detrás de la pantalla y desde lugares tan lejanos como estáis comentando por el chat. Y hoy para un directo muy interesante, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, hoy nos acompaña Pilar Rivas Valiente. Pilar, bienvenida al canal, compañera. Bueno, buenas noches a todos los seguidores y encantada, Miguel, como siempre, pues de estar aquí. Mil gracias por haberme invitado a participar y a colaborar en el canal. Es para mí todo un placer. Así que nada, a ver qué os contamos hoy para que estéis interesados en el tema de la guerra de Ucrania, que seguro que os va a encantar. Bueno, Pilar, gracias a ti por aproximarte a este nuestro canal, que bueno, poco a poco vamos creciendo y nos permite llegar a más personas, a más espectadores. Y bueno, también decir de ti que eres graduada en Relaciones Internacionales y Economía, ¿vale? Y también que has sido distinguida con varios reconocimientos por esa carrera que varias matrículas de honor, como hemos visto en tu expediente, también el interés que tiene las relaciones internacionales en la guerra de Ucrania, con ese podcast que también estáis llevando a cabo tanto tú como una compañera. Me gusta mucho ese espíritu de intriga y bueno, sobre todo también que vas a formar parte de este canal como colaboradora, tanto para comentar noticias como también para participar en entrevistas que hagamos, que ya invito a todos los espectadores que nos están viendo, que se suscriban y que estén muy pendientes porque se vienen entrevistas muy interesantes, ¿vale? De geopolítica, de noticias, de actualidad. Y bueno, Pilar, muchas gracias de verdad, compañera, por estar en este canal. Y bueno, a mí me gustaría empezar Muchas por... gracias nuevamente. La verdad es que sí, es un gusto y además decir para todos a lo mejor que no te conozcan que somos de la misma ciudad, de Ronda, Málaga, España. Y bueno, es un gusto también que salgan esas buenas mentes desde esta ciudad. Y Pilar, Totalmente encantada de esa iniciativa conjunta y más siendo del mismo lugar. Siempre está bien hacer esa unión. la verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, Pilar, hoy para hablar de la guerra en Ucrania, para hablar desde el punto de vista de las relaciones internacionales de la guerra de Ucrania, y a mí me gustaría que nos empezaras comentando cómo ha influido esa guerra de Ucrania en las relaciones internacionales. ¿Qué nos puedes comentar, compañera? Somos todos oídos y saludos a todos los que nos están viendo. Bueno, pues es un buen punto para comenzar. Lo primero que yo quiero comentar aquí es que la guerra de Ucrania se trata de una guerra militar, una guerra económica, mediática y de valores, ¿vale? Es un punto relevante porque aquí estamos viendo cómo se enfrentan dos sistemas políticos, como es la democracia frente a un régimen autoritario. Eso es importante. Además, no es solo un conflicto de dos estados, como es el caso aquí de Rusia y Ucrania, sino que se trata de una guerra internacional. Es decir, están involucrados muchísimos estados, hay muchos intereses detrás y eso no lo podemos olvidar. Además, vamos a ver cómo se están probando en Ucrania. Es un lugar de ensayo de nuevas tácticas y de nuevas estrategias militares de la OTAN, ¿vale? Es decir, todo el mundo está observando qué sucede en el territorio ucraniano para ir viendo en cómo se podría desarrollar un conflicto en otros lugares y cómo es el nivel el potencial de la OTAN, ¿vale? Además, vamos a ver que bueno, esa operación especial que se lanzó en su momento el 24 de febrero de 2022 en territorio ucraniano y que fue la llamada invasión rusa, pues precisamente vino motivada por el miedo ruso de no expandir la influencia de la OTAN hacia el este, ¿vale? O sea que aquí la cuestión de la OTAN es súper, súper relevante. Estamos observando también una guerra que se está produciendo o que está afectando a sociedades avanzadas. Este es un punto que a mí me interesó mucho, que lo comentaba Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, en alguna entrevista, y es esa novedad, cómo impacta un conflicto tan grande en sociedades acomodadas, en sociedades bastante bien situadas económicamente, eh, aguantar restricciones de guerra, es decir, pues problemas energéticos, de suministro, etcétera, subida de precios, es algo complicado y a lo que no estamos acostumbrados, por ejemplo, los europeos. Mm,
Y un fenómeno interesante a nivel social que es también la polarización de las sociedades occidentales. En lugar de unirse esas sociedades occidentales, como somos las sociedades europeas, la estadounidense, etcétera, vemos cómo surgen conflictos y polarización política entre ideologías, y eso es algo que nos puede hacer bastante daño en el mundo que se viene, ¿no? Y en definitiva lo que vemos o cómo se presentan las relaciones internacionales ahora es en un punto de inflexión histórico. Es decir, hablamos de un periodo de competitividad mundial por ver cómo o quién va a ser el hegemón del mundo, quién va a mandar en el tablero político mundial. Y ese mundo que conocíamos hasta ahora ya no existe, lo comentaremos o haré hincapié en ello más adelante. Ya no es un mundo unipolar en el que Estados Unidos es la potencia que manda y que determina cómo va la corriente de lo que va sucediendo, sino que se trata de una serie de cambios muy, muy, muy grandes que se están produciendo y profundizando a raíz de la guerra ucraniana, ¿vale? Aquí vamos a comentar por último el tema de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el líder del bloque occidental en cuanto a esa guerra internacional que comentamos que se desarrolla en Ucrania, y Estados Unidos tiene un sentimiento enorme de amenaza por esa pérdida de poder internacional, de hegemonía mundial que comentábamos antes, por ese cambio que se está dando en las relaciones internacionales, y Estados Unidos va a hacer lo imposible por no quedarse sin su hegemonía. Y a lo largo de la historia hemos ido observando cómo cuando una potencia siente amenazas o siente que hay otra que le está comiendo los pies, que le está amenazando, pues suele suceder que se den guerras, hay conflictos armados. Y es un tema que está muy reflejado en la identidad estadounidense actual, incluso en un documento fundamental de Estados Unidos, que es la Estrategia de Seguridad Nacional, que se publicaba en octubre de 2022, y se mencionaba innumerables veces a China. Es decir, aquí vemos como Estados Unidos está jugando ese papel en la guerra porque además necesita ganarla, necesita que su bloque vaya bien para no perder contra China, ¿vale? Una nueva potencia que ha surgido hace unos 20 años y que está escalando rápidamente su poder económico, político, social, etcétera. Y en esa estrategia nacional de seguridad nacional, como indicaba, se está produciendo esa mención a China, un documento donde se ve ese miedo, de ese trasfondo de ese miedo, y se reconoce también una novedad significativa, que es que a Estados Unidos ya no le preocupa tanto implantar democracia en el mundo, ya no ve adecuado o no ve el mejor momento para que el mundo se constituya a imagen y semejanza de su sistema político, y, por tanto, entiende que hay otros sistemas, hay otras opciones y que están ganando mucho peso en el orden mundial, ¿vale? Entonces, pues yo creo, esos son los puntos esenciales que debemos comentar de cómo cambia o cómo está viéndose alterado el orden mundial derivado de ese conflicto en Ucrania. Bueno, pues me parece sumamente interesante todo lo que has comentado y veo que también a los espectadores, porque están comentando vivamente por el chat, y yo creo que has tocado muchos puntos interesantes. Es más, cuando te escuchaba también estaba contento porque desde luego es un buen fichaje para el canal y tu expresión y tu oralidad pues así lo demuestra, ¿no? Así que estoy muy contento por haber acertado, que no tenía dudas, pero ahora tengo todavía menos. Muchas gracias. Sí, y bueno, animo a todas las personas que nos están viendo que, bueno, que se suscriban, que nos apoyen, que compartan la retransmisión, porque eso nos hace crecer y seguir sumando directos como el presente. Y también, volviendo al tema de la guerra en Ucrania, me parece muy interesante esos apoyos internacionales que tú comentabas, la Europa que no está acostumbrada a esas guerras, que a lo mejor aquí que nos corten la calefacción o que nos corten la luz, pues es un drama y no estamos acostumbrados a ello, a saber cómo podremos responder si finalmente se acaba produciendo, ¿no? Esas guerras modernas, no, de verdad es que los europeos no estamos muy acostumbrados. Y en ese contexto me gustaría que profundizáramos en ese apoyo que está teniendo Ucrania desde el bloque
occidental, ¿no? ¿Cómo está haciendo esa ayuda armamentística, financiera, de sanciones también hacia Rusia? ¿Qué nos puedes comentar sobre ello, Pilar? Pues bueno, aquí evidentemente, como hemos dicho, hay bloques, ¿no? Y esos bloques se han organizado y han brindado apoyo a su, digamos, a su parte en el conflicto, ¿no? En el caso del bloque occidental, como bien decías, a Ucrania. Entonces, ¿qué vemos cuál es la característica fundamental del bloque occidental? Pues bien, se trata, en primer lugar, de un aumento generalizado en el gasto en defensa en todos estos países occidentales, Europa, Estados Unidos. Es decir, estamos viendo una especie de rearme del mundo occidental, algo que últimamente no estaba demasiado de moda, a excepción de algunos países, pues claramente Estados Unidos siempre ha tenido un foco militar, pero no es el caso de Europa, ¿no? Que no había puesto hincapié en ese punto. Y aquí puede darse un tema muy peligroso que comento, que es la profecía autocumplida con el rearme, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo se arma por el sentimiento de inseguridad, por el sentimiento de amenazas, y como todo el mundo se está rearmando por temor a que se produzca un conflicto mayor y para conservar su paz, pues genere en ese ambiente de bloque aún más sensación de peligro y de inestabilidad, y ello pueda llegar a desatar un conflicto armado derivado del rearme que todas las potencias están teniendo, ¿vale? Eso ya se ha producido en otros momentos de la historia, como bien sabemos, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que sucede. Ahora comentaré un poco más las posiciones de miembros concretos del bloque occidental, pero antes voy a pasar a otro punto o elemento fundamental de esa estrategia del bloque occidental, que son, como bien comentaban, las sanciones. Vamos a decir que la Unión Europea y otros muchos países o grupos de países han impuesto a Rusia pues sanciones sin precedentes, ¿no? ¿De qué tipo de sanciones hablamos? Pues medidas restrictivas, selectivas, que es como se ha calificado, estas son las sanciones individuales, es decir, a personas que han sido responsables de apoyar o financiar, llevar a cabo actividades que han menoscabado la integridad del gobierno de Ucrania, ¿no? Eso por un lado, luego las sanciones económicas, bloqueos a ciertos bancos, empresas de origen ruso, ¿vale? Que también podían haber participado en ese apoyo a Putin. Y por último, las medidas relativas pues a visados, es decir, cancelar o impedir la entrada de ciertas personas a territorio concreto, en este caso el territorio europeo. Además de esas sanciones, también se ha añadido a ese grupo de sancionados, Bielorrusia, un régimen que ya sabemos europeo, pero es la única dictadura que hay en Europa a día de hoy. Y bueno, Bielorrusia es un satélite de Rusia. Entonces, pues esa participación más o menos directa en la invasión de Ucrania ha supuesto para ellos sanciones desde la UE, ¿vale? Irán también ha tenido sanciones, no solo desde ahora, también antes, y sobre todo ha sido en relación al uso de drones iraníes en la agresión rusa a Ucrania, ¿vale? Entonces esa ha sido la parte un poco de cómo se han estructurado las sanciones. Y vamos a ver un poco, en línea con la parte militar, la ayuda que se ha proporcionado más, eso, a nivel estratégico militar. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la OTAN, que es el bloque de países que está pues proporcionando bastante ayuda en territorio ucraniano? Pues bien, ante el avance ahora mismo, ¿no?, de Rusia en el este del país, de Ucrania, sobre todo en la ciudad de Bakhmut en los últimos días, pues sí que se había comentado el apoyo continuado a Kiev. O sea, eso no se pone en duda. Pero hay una serie de dudas que sí que se han sacado o que se han puesto sobre la mesa, que son la cuestión de si se va a aceptar o no suministrar cazas, que sí que se había planteado y se habían pedido, pero en principio la respuesta parece que va a ser negativa, porque la OTAN sigue poniendo foco o dando prioridad a esos medios terrestres, ¿no? A los medios más tradicionales. Ahora mismo la alianza, que está en una situación pues, de decisiones, sí que se plantea el problema de reponer sus capacidades operativas. O sea, la alianza no quiere dejar de apoyar, no quiere dejar a Ucrania sola porque digamos que su actuación en Ucrania es fundamental para el futuro de la alianza,
pero no quiere perder capacidades operativas y derrochar excesivo potencial en ese campo de batalla, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esa ofensiva rusa comenzando y con esa situación de decisión interna a la OTAN, veremos lo que va sucediendo, ¿vale? Eh, Esa es un poco la dimensión de las ayudas que recibe Ucrania, ¿no? Desde el bloque occidental. ¿Qué posiciones estamos viendo en el bloque occidental que vamos a destacar? En primer lugar, la de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está consiguiendo claramente un refuerzo de su dominio sobre el continente europeo con este conflicto. Está obteniendo importantes beneficios derivados de la guerra, como son el hecho de que pues Estados Unidos ahora está aumentando su venta de gas a Europa, está vendiendo a precios mayores a los que comprábamos a otros suministradores de gas y está vendiendo también armas. Es un importante productor de armamento, de material bélico y eso también le da mucho dinero. Entonces yo creo que Estados Unidos, en cierta manera, además de necesitar posicionarse y ganar la guerra para conservar su hegemonía mundial, tiene claramente una serie de intereses económicos, estratégicos muy, muy, muy grandes porque se está beneficiando mucho de ello, ¿vale? Vamos a ver Alemania, que también es un país relevante, corazón de Europa, eh, miembro fundamental decisor de la UE, y es que aquí se ha producido un viraje increíble. O sea, el partido ahora al cual pertenece el candidato que está gobernando, Olaf Scholz, es del Partido Socialista, del SPD, y es una formación que, bueno, solía ser bastante firme defensora de la paz y en general también de un acercamiento alemán y de la UE a Moscú. Además, eso siguiendo un poco la política o la línea política conciliadora del antiguo canciller socialdemócrata Willy Brandt, bueno, sentaba esas bases de distensión entre la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética y Europa, etcétera. Entonces, digamos que eso ha hecho que Alemania no tuviese problemas con Rusia en principio, pero resulta que esa guerra sobrevenida y esos principales problemas de suministro de gas que ha tenido Alemania, que han sido brutales, han sido los países más afectados, pues sí que ha obligado al SPD a reconsiderar su posición. Entonces, ahora lo que se ha llamado en alemán era de transición, Zeitenwende, en alemán, es, digamos, el cambio que está llevando a cabo ese canciller Olaf Scholz con el cambio que tiene la política exterior de Berlín, que es que, pues bueno, Alemania de repente pues se encuentra con un apoyo a las sanciones, nueva orientación de su diplomacia y asuntos de defensa y de suministro de armas a Kiev, que están bastante presentes sobre la mesa nacional. Y fijaros hasta qué punto que es que Alemania no solo ha aprobado un fondo especial de defensa por valor de 100.000 millones de euros para aumentar esa capacidad operativa del ejército alemán en vista de la situación estratégica que existe, sino que también Olaf Scholz se ha comprometido a invertir más del 2% de su PIB en defensa, ¿vale? En línea con esos objetivos de la OTAN. Eso era un tema que hace años habría generado en Alemania conflictos y debates intensos. Hoy fue aplaudido en el Parlamento. Fue aplaudido y fue unánime. Es decir, hablamos de un viraje grande en el seno de la política alemana hacia ese rearme que decíamos antes. Y luego voy a comentar por último otros dos países relevantes como son Francia y Reino Unido, que bien, desde el primer momento sí que han sido muy constantes en el apoyo a Ucrania, tanto a nivel pues humanitario como también militar y a nivel de discurso. Por ejemplo, pues bueno, el presidente francés mostraba su apoyo a Zelensky, indicaba que estaría firmemente al lado de Ucrania hasta la victoria de la misma, que somos conscientes de que esa guerra comprometía el futuro de Europa, comprometía el futuro de la democracia y está bastante, bastante comprometido a nivel público con ese discurso, ¿no? En Reino Unido exactamente igual, muy comprometido con el bloque occidental y con la ayuda militar, ¿vale? A los ucranianos. Entonces esas son un poco las principales voces o las principales posturas que encontramos en el bloque occidental.
Pues muy interesante, Pilar. He estado atendiendo, pero con mucha atención porque, bueno, es muy interesante todo lo que has comentado, ese recorrido que hacía al principio, ¿no? Por esos intereses también desde el otro lado del Atlántico que tenía Estados Unidos en la guerra de Ucrania. No solamente es una guerra que afecta a Europa, sino que tiene un nivel internacional global, como bien señalaba al principio de la exposición, notorio, ¿no? Es una guerra que está afectando a todo el mundo, ¿no? Sin excepciones. Y bueno, también me ha llamado mucho la atención esa reseña, ¿no? Sobre el cambio de política exterior alemana, ¿no? Cómo se están rearmando y cómo esta guerra de Ucrania pues, ha servido para que Alemania vuelva a tomar otra vez las armas. Parecía que ya era una política un poco desterrada por parte de Alemania, ¿no? El tomar las armas encarecidamente, pero bueno, vemos como no están así, se están rearmando y también haciendo alusión todo ello a lo que comentabas al principio. Esto es una escalada y parece que nada más que se están extendiendo las llamas, parece que hay pocos extintores por ambos bandos, diría yo. Entonces, me parece muy interesante el comentario que has hecho, ¿vale? Bueno, aquí también comentan que Alemania, si ahora está al lado del Reino Unido, bueno, yo creo que es evidente, que, aunque Alemania pueda tener sus puntos de fricción con la política más anglosajona, pero yo creo que ahora mismo sí, es claro. Tú cómo lo ves, Pilar? ¿Que hay una sintonía unísona en todo el bloque occidental o ves que hay como más distorsión, más fraccionamiento en los posicionamientos? Tú qué piensas? Bueno, yo creo que hay una idea clara de apoyo, de respaldo a lo que son los intereses de Ucrania. Hay un discurso muy uniforme, eso sí que creo, a nivel público, todas las instituciones europeas, el bloque también de Estados Unidos se ha mostrado muy claro respecto a su apoyo sin ambajes, ¿no? De lo que es Ucrania y del apoyo a la democracia, que es lo que el mensaje de publicitario que tenemos es ese, el del apoyo a la democracia, porque es la democracia de todos, ¿no? Pero sí que creo que hay posiciones que se van a matizar. Ha habido algunos situaciones un poco claras, ¿no? Ha habido desacuerdos respecto al tema de mandar tanques, ha habido desacuerdos respecto, pues, si mandar cazas o no mandarlos, incluso en un primer momento de si es necesario la intervención o el apoyo con armamento y no solo las sanciones. Es decir, ha ido cambiando y sí que a medida que avanza el conflicto lo que tenemos claro es que las posiciones son más difusas, porque empezamos a entrar en una guerra ya un poco desesperada, la gente está muy cansada del problema y los gobiernos empiezan a estar tensos de tantas sanciones. Es algo que está haciendo daño a la economía también y entonces ya no hay intereses o tan claros en ello porque evidentemente pues la sociedad está sufriendo esas sanciones, está sufriendo esas decisiones de los gobiernos europeos, por ejemplo. Entonces yo creo que ya hay un poco más de desacuerdo porque la gente y el conflicto como tal está entrando en una fase de desgaste que puede ser un poco dar lugar a esas fricciones en el bloque, pero en principio yo creo que sí que se mantiene un poco el mensaje, ¿no? Por lo menos el mensaje sí. Bueno, pues me parece muy interesante como íbamos en camino, ¿no? Profundizando en todas las cuestiones, ¿no? Y bueno, hemos hablado del apoyo occidental a Ucrania, pero también me gustaría hacer hincapié en el apoyo que está teniendo Rusia por parte de países como China, Irán, India, inclusive, que parecía un poco más occidentalizado dentro de lo que es Oriente, pero vemos como hay un apoyo también claro, al menos aparente, a Rusia. Coméntanos tú cómo ves ese apoyo oriental principalmente hacia Rusia, cómo se está desarrollando, ¿te ha sorprendido algún país, Turquía? Coméntanos, coméntanos. La verdad que, bueno, o sea, aquí me sorprende un poco todo porque de los que vamos a comentar, a excepción de los últimos, digamos que casi todos tienen una posición ambigua. Es decir, se han quedado en medio con una tendencia prorrusa, pero sin querer decantarse públicamente o posicionarse o hacer una cosa y luego un poco la contraria para contrarrestar lo que estaban haciendo y así quedar siempre con ese un poco esa duda, ¿no? Pública para que nadie le asocie 100% con Rusia, pero sí que ha habido guiños evidentes por parte de esos países que mencionaba
pues al gobierno ruso, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el caso de Irán. Irán, a pesar de esas diferencias que tiene con Rusia, porque tenerlas las tiene, sí que comparte una percepción común de amenaza. Es decir, ven un orden regional alineado contra ellos, ¿vale? Eh, una potencia extrarregional que está mandando en su región. Es decir, Estados Unidos metiéndose en asuntos de su región, Asia, y ellos pues viéndose amenazados por esa presencia. Entonces, aquí vemos un punto muy común. Irán y Rusia sí que han negado pues esa implicación directa de Irán en el conflicto ucraniano, en el campo de batalla, pero sí que los analistas han indicado que había pues, bueno, aviones no tripulados iraníes y uso de armas iraníes por parte de Rusia. Entonces, sí que se podría decir que ese uso o ese, el hecho de recurrir a las armas iraníes para Rusia no es una muestra más que de desesperación, que tener que acudir a Irán a por armas porque realmente no tenga tanto apoyo, pero en definitiva sí que vemos que pues para los iraníes está siendo un ensayo en el que están consiguiendo cuota de mercado, prestigio, consolidar alianzas y posicionar su armamento a nivel internacional, porque sí que es cierto que ellos, pues bueno, antes importaban en los años 70 gran parte de su armamento militar y hoy fabrican más del 80% de esas armas que usan. Entonces es importante saber que Irán tiene interés en vender su armamento y aquí lo está haciendo, ¿vale? Turquía tiene una posición muy complicada. Está en un equilibrio, en un juego de poder interesante, ¿no? Se posicionaba astutamente, quería ser mediador para mejorar su imagen nacional e internacional, pero a la vez tampoco encontraba la forma de no posicionarse a favor de Moscú, porque no le interesaba romper lazos con Moscú, con la que mantiene fuertes lazos económicos y energéticos. Entonces, a Rusia no le interesa ponerse en contra. No ha impuesto sanciones económicas a Rusia, no lo ha hecho, ¿vale? Sí que evidentemente ha defendido públicamente la integridad territorial de Ucrania, pero no ha impuesto sanciones, ¿vale? Y claramente, ¿por qué también quería apoyar un poquito a Ucrania? Pues porque, bueno, realmente Turquía es un país que se encuentra cerca a nivel geográfico de Ucrania y tiene miedo de que esa expansión de Rusia por el Mar Negro pueda ampliar su poder, pueda ampliar el poder ruso en esa zona, en la región, y eso no le interesaría a priori al gobierno turco, que hubiese una expansión de poder en el Mar Negro aún mayor por parte de Rusia. Entonces ahí tiene ese guiño a Ucrania, pues sería por esa parte, ¿no? Pero claro, hay otro elemento que une a Rusia y a Turquía, que es el de la guerra de Siria. La guerra de Siria, pues, tienen o apoyan a ambos comúnmente, ¿no? O sea, tienen un bando común y por tanto no solo es el vecino en el norte, en el caso de Rusia, sino que es el vecino simbólico del sur, porque está en el conflicto de Siria y porque no le interesa llevarse mal con ellos por el conflicto de Siria. Entonces ya vemos ahí un poquillo esa diferencia o ese juego de poderes que tiene Turquía muy, muy interesante. También voy a pasar a comentaros el caso de Arabia Saudí, ¿vale? Arabia Saudí se ha ido distanciando bastante respecto pues, a la posición que tenía con Estados Unidos, del que era aliado estratégico desde el año 45 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, la verdad que lo que ha estado pasando es que Irán también ha jugado un poco ese equilibrio de poderes y ha tomado decisiones contradictorias que han, por decirlo así, enfadado un poquito a Estados Unidos en cierta manera. ¿Por qué? Porque el príncipe saudí, Mohammed bin Salman, lideró los recortes de petróleo que beneficiaban a Putin en la OPEP, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, si se recorta la cantidad de bruto de petróleo, pues sucede que al final sube el precio y la OPEP gana más dinero, pero en un contexto de crisis energética y de crisis económica y de precios como la que estábamos teniendo, jope, pues no es muy moral o no es muy ético
querer ganar dinero de la crisis que tiene todo el mundo ahora mismo, ¿no? Entonces eso cabreó bastante a Estados Unidos. Y efectivamente Joe Biden y su administración pues no tardaron mucho en decir públicamente que se estaban alineando los saudíes con Rusia, ¿vale? Pero bueno, en cierta manera luego coge ese príncipe saudí y ofrece 400 millones de ayuda humanitaria a Kiev, provocando que Zelensky se pusiese muy contento, reafirmase pues bueno, cercanías del régimen saudí con Ucrania. Y eso, pues ya vemos nuevamente ese juego de poderes, no querer enfadar en exceso a Estados Unidos, pero mm, hacer ese guiño a Rusia con el tema del petróleo y luego ayudar a Ucrania para no desposicionarse del bloque occidental. Ese es un caso muy curioso también. ¿Qué pasa con India? Otro factor o otro país importante en este caso. Pues bueno, India es de los pocos países que ha reafirmado, ciertamente, ha profundizado sus relaciones con Moscú desde el inicio de la guerra, ¿vale? Y además ha aumentado el volumen de petróleo que importa desde Rusia. Eso lo ha hecho gracias a la absorción de parte del crudo que Moscú dejó de vender a la Unión Europea. Entonces, bueno, India ha aguantado eso y ha ido comprando pues ese crudo que al final le sale a mejor precio y se ha beneficiado de ese aumento. Pero nuevamente sí que dice que, oye, que hay que negociar un acuerdo de paz, que no es época de guerra, que no debe ser el periodo de la guerra, que ahora es la era de la negociación. Y entonces, pues bueno, eso es lo que ellos están un poco buscando, un acuerdo internacional. Y por último, en la parte de Asia, vamos a comentar o sea, obviamente a China, que en la actualidad evidentemente es un aliado de Rusia a nivel económico, también por el sistema que tiene, que es más socialista, y también otro país que no se ha sumado a las sanciones económicas occidentales, ¿vale? O sea, ellos tampoco han sancionado. Y nuevamente equilibrio complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente tienen simpatía o afinidad con Rusia, pero Estados Unidos y la Unión Europea son los principales, a día de hoy, socios comerciales de China. Entonces, China no quiere perder su mercado, necesita a ese bloque occidental que le compre de esa fábrica que ellos tienen, esa fábrica del mundo, ¿no? Esos productos los compra Occidente. Y entonces, pues, digamos que ahí está China en una situación muy tensa, en la que ha asegurado que, bueno, comprende la situación difícil que tiene Rusia, pero que no puede ignorar su propia situación, que ellos tienen una serie de necesidades, que evidentemente tiran un poco, pero no terminan de... Rusia ha pedido mucho el apoyo financiero, el apoyo tecnológico, armamentístico de China y China no ha cedido del todo. Entonces va a tener probablemente una actuación futura de cautela, de pragmatismo, tratando de mitigar esas consecuencias, ¿no? Y de salir un poco ilesa a nivel económico, porque China, ante todo, busca el beneficio económico y no quiere perder ese poder y esa relación con Occidente, que es súper importante para ellos. Y ya solo un último matiz, que es fuera de Asia, el bloque en Latinoamérica de varios países como son Cuba, Nicaragua y Venezuela, que sí que mostraron pues claramente estrechos lazos económicos de esos regímenes socialistas, ¿no? Y entonces ellos sí que han apoyado, sí que salieron públicamente a defender a Rusia de forma más abierta, pero bueno, ha sido algo más simbólico, simplemente por ese pasado y ese incluso presente socialista que les sigue uniendo, ¿no? Esa es un poco como vemos la red de apoyo de Rusia, pero que como veis es un poco compleja y llena de medias tintas, llena de posicionamientos de equilibrio para no perderse demasiado del bloque occidental. Pues Pilar, déjame que te dé la enhorabuena por ese desarrollo tan extenso, ¿no? Y pormenorizando en cada país, ¿no? Vemos cómo ese apoyo de cada país o medio apoyo de cada país a Rusia, pues se basa también mucho en esas tradiciones, como bien comentaba en el caso turco, ¿no? Que por el Mar Negro muchas han sido las guerras entre Turquía y Rusia, entre el Imperio Otomano y Rusia, por ese control del Mar Negro, ¿no? Y también, bueno, pues Eso la es. India, Arabia Saudí, hemos visto
Me ha parecido muy interesante ese desarrollo porque en cada país ha valorado también esa tradición y ese presente y bueno, también ese futuro, ¿no? Me ha parecido muy interesante, la verdad. ¿Se me escucha abajo? Vale, gracias a la moderadora por apuntármelo. Es que había bajado un poquito el volumen y se me El había olvidado. volumen. Ahí está. Pero bueno, nada que la moderadora no se No te encargue. indique. Ahí está, efectivamente. Gracias a Dios que ya nos podemos permitir tener moderadores en el canal, ¿no? Pero bueno, siguiendo eso que me ha parecido muy interesante, lo vuelvo a reiterar por si no se me escuchaba, me ha parecido muy interesante ese desarrollo y ese ejemplo en cada uno de esos países, cómo cada uno ha ido evolucionando en ese apoyo, cómo tampoco se han terminado de situar. Y de aquí también le mandamos un saludo a todos los compañeros de Latinoamérica que nos están viendo, a los que le tenemos mucho Eso es. cariño. Nuestros Y hermanos, como siempre. sí, sí, la verdad es que yo soy de los que se sienten hermanados profundamente, como no puede ser de otra forma, con Latinoamérica, con Hispanoamérica. Eso Y es. y que también nos ven desde África, que también le mandamos un saludo, a todas las partes del mundo le mandamos un saludo. Y bueno, hemos visto con ese desarrollo, ¿no? De cómo algunos países han ido apoyando a Rusia en mayor o menor medida, vemos como un poco el mundo se está fraccionando. Como también comentabas tú al principio, Pilar, esa unipolaridad se está volviendo cada vez más difusa, ¿no? Y a mí me gustaría que a colación de la guerra de Ucrania nos comentara cómo se está cambiando el mundo, si ya podemos hablar de un mundo multipolar, todavía no. Coméntanos, Pilar. Pues bueno, lo que está muy claro es que el mundo unipolar ya no es, ¿vale? Vamos a ver ese recorrido. Ese mundo unipolar que surgía pues un poco a raíz de esa victoria de la Segunda Guerra Mundial, con un triunfo claramente luego pues, por parte de Norteamérica, de Estados Unidos, en ese sentido, llegó un punto con el comienzo de la Guerra Fría que se convirtió en bipolar. Es decir, había una potencia o un bloque occidental capitalista y había un bloque comunista, liderado evidentemente el capitalista por parte de Estados Unidos y el comunista por parte de la URSS, de la Unión Soviética. Ese era el mundo en el que nos encontrábamos. Pero luego sucede un evento histórico fundamental en la historia del mundo, que es la caída del bloque soviético en el año 91, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues bueno, a raíz de eso, Estados Unidos vuelve a quedar sola, vuelve a quedar como parecía ser el único, la única ideología, el único hegemón posible. Eso es una tesis que además defendía Fukuyama, ¿vale? Un escritor importante en su libro El fin de la historia y el último hombre, que publicaba en 1992. Y básicamente él decía que, bueno, que ahora la historia, o sea, se llama El fin de la historia porque él decía que ya la historia había terminado. La historia había terminado como una lucha de ideologías que había previamente. Entonces ahora nos encontramos en un mundo final en el que se basa en el triunfo de la democracia liberal estadounidense, que se ha impuesto tras el fracaso del bloque comunista y tras el fin de la Guerra Fría. Entonces ahora el mundo se ha terminado en ese sentido, la historia también, y solo queda la democracia y el triunfo de la democracia liberal. Básicamente, una tesis muy polémica, de la cual no me voy a posicionar, pero evidentemente esa fue un sentimiento que tuvo gente en esa época y que se llegó a escribir ese libro, ¿vale? Entonces, sucede que a medida que han ido pasando o que ha acabado el siglo XX y que luego ha ido entrando el siglo XXI, esa hegemonía ha dejado de ser tan clara. Y eventos tales como la pandemia de COVID o la guerra de Ucrania han dado lugar a un cambio de roles y han dado lugar a un nuevo mundo y una nueva era, un mundo que ahora ya va acercándose a esa multipolaridad y también caracterizado por el fenómeno del regionalismo, ¿vale? Un fenómeno que yo quiero matizar aquí, que es que ahora los estados ya no se ven que tienen el poder suficiente ellos individualmente para afrontar necesidades, desafíos internacionales del siglo XXI, proyectar los intereses que tienen ante la comunidad internacional, solucionar problemas que cruzan fronteras, así como incrementar su potencial o su, digamos, competitividad económica en el mundo, ¿no?
Es por eso que vemos cómo se han unido los países en regiones o en bloques regionales que se parecen, porque tienen historia común, porque tienen gobiernos quizá comunes o ideologías comunes. Y eso ha hecho pues un poco que esa sea la tendencia actual. Más que un hegemón, es un, como decíamos, un escenario de tendencia a la multipolaridad y de un fenómeno de regionalismo. ¿Vale? Un regionalismo donde hay luchas de poder por encontrar a un nuevo hegemón, porque siempre hay gente con mucho poder que quiere llegar a tener, a ostentar el máximo poder en el mundo. Y en esa lucha, que todavía no se ha terminado de jugar, pues evidentemente ha llegado China como un país que va a desestabilizar, que va a hacer un poco de challenge a Estados Unidos y que por el cual yo decía al principio en la primera pregunta que me hacías que Estados Unidos se siente amenazado, ¿vale? Entonces esa es un poco la situación. Aquí me gustaría comentar un poco la situación también o la posición que tiene el sur global, es decir, el hemisferio sur, ¿vale? Una posición muy curiosa que, digamos, no quiere elegir bando, no quiere elegir bando, no quiere casarse con nadie, quiere mantener buenas relaciones con unos, con otros, pasando, por ejemplo, o digamos, un reflejo muy claro en lo que ha sido votaciones en la Asamblea General de la ONU, de Naciones Unidas, ante el tema de la invasión rusa en Ucrania. No ha habido, digamos, una posición clara de ese bloque sur, porque no les interesa tener una posición clara a día de hoy, ¿vale? Mucha disparidad. Simplemente ha habido un poco más de uniformidad en la parte de la OTAN, de la UE, etcétera. Y esa, digamos, postura ambigua les beneficia porque les permite salirse o escabullirse de problemas energéticos, de restricciones que son muy duras y que no les interesa a sus economías sufrir, e incluso pues ir ganando posiciones, escalando y observando lo que está pasando en el plano global. Y esa es un poco la situación que nos encontramos, un mundo en proceso de creación de la multipolaridad, tremendamente regionalista y además en búsqueda de un nuevo hegemón, con Bueno, China como fuerte candidato. Bueno, ahora hablaremos de China y me parece muy interesante ese recorrido, ¿no? Y como, bueno, pues hay verdaderamente los países se están decidiendo, ¿no? Se están decidiendo por qué modelo afrontar, ¿no? Y en eso sí que es verdad que encontramos muchos titubeos. Hay muchos países que no se terminan de decantar, pero bueno, yo creo que finalmente habrá una decisión clara por parte de todos ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo la economía mueve mucho. Yo creo que es el principal motor de todos los países, más que también los sentimientos, más que las tradiciones. Yo creo que la economía, como vaticinan mucho, acabará siendo la red que tejerá nuestro mundo en los próximos años. Y en ese sentido, me gustaría también comentar, Pilar, como adelantamos ya, el tema de China, ¿no? Esa China creciente que parece que ya ha arrebatado en muchos aspectos a Estados Unidos, o parece que no. Me gustaría saber tu opinión sobre ese papel de China como hegemonía. ¿Desplazará a Estados Unidos? ¿Será el baluarte de ese mundo multipolar? ¿Qué opinas sobre China? Pues bueno, China, como os indicaba, ¿no? Sí que ha empezado a emerger como potencia mundial desde hace 20 años, ha ido escalando y su principal foco ha sido económico. Es decir, como ha pretendido atacar al hegemón actual, que es Estados Unidos, ha sido mediante el ataque de su economía. Eso es algo que le hace bastante daño a Estados Unidos, ¿vale? China ha conseguido cosas muy, muy grandes, como ha sido sacar de la pobreza y del hambre a millones de personas. Es un caso de desarrollo o sí, de desarrollo económico bastante bueno de estudiar. O sea, un caso que si tenéis tiempo de profundizar en él es asombroso, al igual que otros de la región, ¿vale? Como Corea del Sur o Japón, etcétera, pero muy interesante. China ha potenciado la capacidad tecnológica y robótica actualmente, que está ahora llegando también a arrebatar posiciones a Estados Unidos. De hecho, fijaos cómo en su propio gobierno ha metido a muchísima gente que tiene formación de áreas como son la ingeniería, la tecnología, las matemáticas,
la robótica porque quiere concentrar ese conocimiento tecnológico como base de su gobierno y además ha conseguido en los últimos años que las principales universidades de disciplinas técnicas, grandes e importantes universidades de disciplinas técnicas, provengan de China. A nivel mundial, en los rankings, pues se han posicionado, ¿vale? Es algo que antiguamente, pues ellos se iban a estudiar a Estados Unidos, estudiar a Occidente, porque querían aprender fuera de otros países más avanzados o con técnicas mejores. Hoy en día ellos no salen o muchos de ellos no salen porque tienen en casa lo mejor a nivel tecnológico. Es un sistema además fuertemente autoritario, por no decir casi totalitario. Hay ciertas dudas sobre eso, pero yo lo denominaría así. Y que está muy digitalizado, ¿vale? Eso permite un alto control de la población a través de aplicaciones. El gobierno chino está siempre observando como el gran hermano todo lo que hace la gente, tiene registros de absolutamente todo y además tiene un plan nacional, es decir, tiene una estrategia definida, pública y la pretende llevar a cabo. Además, no va a tener tantos problemas para llevarla a cabo porque en un sistema, como bien sabemos, no democrático o, por ejemplo, autoritario, totalitario, etcétera, la crítica social se censura muchísimo y, por tanto, el gobierno tiene vía libre para poder hacer lo que quiera. Y eso para ellos es muy fácil porque puede implantar estrategias pues, militares, económicas, políticas, sociales, de la índole que consideren sin necesidad o sin enfrentarse a la crítica social, que es algo fundamental en la democracia, ¿no? Y algo que frena muchas iniciativas. Además, está haciendo o está tratando de acercarse al bloque sur, ¿vale? China tiene simpatía con el bloque sur. ¿Por qué? Y los países del bloque sur con China, en cierta manera, porque China no ha sido una potencia europea, una potencia como la de Estados Unidos tradicional, una potencia que pueda hablar de colonialismo o de temas similares en el pasado, cosa que espanta muchísimo en África, por ejemplo, o en Latinoamérica, sino que más bien se ha tratado de una potencia self-made, ¿no? O sea, se ha hecho a sí misma, ha sacado a la población del hambre, ha conseguido avanzar económicamente muchísimo, a nivel tecnológico también. Entonces, digamos que China tiene ahí ese bote, o sea, ese voto de confianza por parte de las potencias sur, porque tampoco China tiene un interés brutal en meterse en los sistemas políticos y en controlar la política de otros estados. Simplemente quiere controlar su economía. Es decir, el interés chino va más bien por la parte económica y no por la política, como ha podido hacer otras potencias tales como las potencias europeas o estadounidenses que han intervenido más en la política de esos estados del sur. Y entonces, claro, esa simpatía ha fomentado que China pueda desplegar últimamente su nueva ruta de la seda, que seguro que conoceréis, que es esa propuesta que desde 2013 pues se encuentra en construcción, una iniciativa en la cual está pensada con ese espíritu de la antigua ruta de la seda original de hace siglos, durante la China imperial, y esa ruta conectaba el comercio de Asia y Europa y comercio de materias primas que llegaban desde otros puntos del mundo, y pues había un flujo, etcétera. Es un poco ese espíritu el que está implantando China en zonas como son África o Latinoamérica, con inversiones, con acuerdos en materia sanitaria, cultural, digital, medioambiental. Están haciendo muchísima cooperación en ese sentido para tratar de crear lazos importantes con muchísimos países y así pues ayudar en cierta manera al desarrollo de ese sur global que a veces ha estado un poco por detrás, ¿no? A nivel económico. Entonces, esa es la manera en la que China se está labrando un hueco en el mundo, ¿no? Esa es la estrategia. Pero China, yo me preguntabas un poco qué pienso sobre cómo va a ser su hegemonía, si lo conseguirá o si no. Bueno, yo creo que China tiene muchos problemas internos que arreglar. Es decir, China es un país que se está desarrollando mucho, pero aún conserva población pobre. Tiene importantes disputas por temas pues de culturas que están chocando, de religiones, conflictos tremendos en ese sentido, ¿vale? Que no ha conseguido solucionar. Es una extensión muy grande la que ocupa, entonces tiene poblaciones de muy diversa índole
¿vale? Racial, etcétera, que tiene que afrontar. Y además ha tenido últimamente una crisis social brutal con el COVID, en esa última ola que le ha hecho muchísimo daño, que la política de COVID cero ya no sabían cómo defenderla y que la gente estaba saliendo a la calle, la gente ha protestado, se ha quejado, eh, ha puesto su voz, ha puesto el grito en el alza, ¿no? Un poco porque se le escuche y eso China no lo había conocido, unas protestas tan grandes desde Tiananmen, ¿no? Entonces tiene que tener ese cuidado porque esa hegemonía tan grande que parece tener o ese control sobre su población se le puede ir al garete si se levanta toda la población, que evidentemente la población china es bastante sumisa y no suele rebelarse, pero últimamente estaba muy cansada. Entonces no puedo olvidar ese factor. Y luego la transparencia, que para mí es fundamental. No hay transparencia en sus datos. Va tan bien como parece, tiene tanto éxito. Bueno, eso es lo que parece, pero tampoco tenemos evidencias muy claras de las cifras que nos trasladan. Incluso a veces, hace varios meses, tardaban en sacar sus previsiones económicas, lo que parecía que estaban maquillando datos. Entonces, bueno, ahí hay temas que hay que tratar, ¿no? Y por otro lado, yo planteo el challenge o el reto a todos vosotros de si queremos que China sea el nuevo hegemón. O sea, ¿queremos permitirlo? Porque, a ver, o sea, Estados Unidos será lo que sea, pero al menos una democracia. Pero es que China se trata de un régimen tremendamente distópico, por así decirlo. O sea, a mí me produce un miedo tremendo la forma en la que se organiza, la forma en la que se controla la población y la tecnología está ayudando profundamente a eso. Entonces, ¿hasta qué punto queremos eso, no? Yo creo que está caminando en la buena dirección, pero ojo que yo tengo mis dudas con eso también. Bueno, pues muy interesantes reflexiones y sobre todo muy elaboradas, porque has tocado todos los palos, tanto la política interior como la política exterior. Bueno, la idiosincrasia del pueblo chino es muy compleja, un pueblo milenario, ¿no? Que de, bueno, miles de años. Y bueno, a mí lo que respecta también cogiendo un poco tu guante en esa pregunta, ¿no? Yo sí que es verdad que en lo que respecta a las relaciones internacionales de China, a mí personalmente me gustan porque es un país que si quieres comerciar conmigo, comercia, y si no quieres comerciar conmigo, no comercie. No hay imposición de ninguna cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser tan amplio, tan grande económicamente, los países que no comercializan con China, pues lógicamente tienen un detrimento considerable respecto a sus competidores, ¿no? Eso lo hemos visto como, por ejemplo, incluso Alemania, gran parte de sus puertos de Hamburgo, creo que era el último, ha vendido gran parte de la propiedad a inversores chinos, A China, efectivamente. sí. Es decir, a mí, respecto a la política internacional, es un país que verdaderamente me gusta. Si quieres comercializar conmigo, comercia, y si no, pues no comercie. Y por eso también está teniendo mucha extensión en África, en América del Sur, porque, bueno, por el dinero se va a todos lados, ¿no? Y Se después, va a todos lados, sí. efectivamente, y después, respecto a la política interna, ahí a mí yo creo que andamos muchas veces en arenas movedizas, porque no sabemos, a ver, lógicamente yo no creo que esté en una democracia plena. También podríamos discutir, ¿no?, si lo que vivimos en otros países es una democracia plena o no, pero bueno, yo es verdad que China no creo que sea, bueno, ejemplo de nada, ¿no? Pero también yo creo que la percepción que tenemos muchas veces aquí en Occidente de lo que es China o de lo que no es, está muchas veces difusa y nos llega mal o regular, por decirlo de alguna forma. Entonces, entiendo tu postura, la comprendo, pero yo no me guiaría tanto por ahí. Es decir, cada uno tenemos nuestras opiniones y que el público pues valore. Eso es lo bonito de hacer directos. Yo no creo que Eso China es. sea tan... yo al pueblo chino creo que lo están haciendo muy bien, congenio contigo en esa postura, que en política exterior es muy interesante, comerciar conmigo si queréis, si no, pues no queréis. Y en el aspecto interno ya es lo que no me atrevo a opinar tanto porque creo que la visión que yo tengo no es la real de lo que allí se produce. A lo mejor es peor incluso de lo que nos llega, o mejor, pero no creo que sea exactamente como nos llega a nosotros lo que ocurre dentro de China, tanto en las protestas como en todo. Pero bueno, ahí está el debate, me parece muy interesante, muy interesante.
Coméntanos si tú quieres también algo más de China o de lo que tú quieras, o pasamos a la siguiente cuestión. Sobre, claro, sí, solo un detalle que yo estoy muy de acuerdo con lo que dices de esa información que llega sesgada y que llega o la mitad o llega mal o llega como llega, pero evidentemente, claro, eso así funciona el mundo. Otra de las de los planos en los que se quiere ganar poder y que todas las potencias quieren posicionarse es a nivel mediático. Hay una guerra tremenda por los mensajes que se quieren transmitir o la imagen que queremos o que quieren, no sabemos quién, que tengamos sobre ciertos países. Entonces ahí hay un debate, ¿no? ¿Llegará esa información sencada? ¿No llegará? Evidentemente estoy segura de que lleva mucha razón en cuanto a que gran parte de la información pueda estar un poco secada, pero yo por mi parte sí que tengo bastante claro mi total desacuerdo con el procedimiento, la forma de el régimen interno que tiene China. No, o sea, no confío en ese régimen y no creo que sea un buen futuro para el mundo aproximarse a un régimen como el chino, que no creo que lo pretenda expandir, a nivel político, pero yo desearía que no pasara además. O sea, no me gusta nada y creo que es muy complicado de evaluar y muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros los occidentales, por ejemplo. Pues dicho queda, podremos hacer también un directo hablando de China, que seguro que tenemos ocasión de ello. Y bueno, por seguir avanzando también en el directo, hemos hablado de China, hemos hablado de Rusia también, hemos hablado también incluso de Estados Unidos, pero a mí me gustaría centrar el tema ahora en Europa, ¿no? Europa estamos viendo cómo en ese mundo multipolar que parece que ya es una realidad o que está a camino de ser una realidad. ¿Cómo encuadrarías a Europa en ese mundo? ¿Qué papel tenemos ahora en un futuro? Coméntanos, Pilar, somos todo oídos. Pues bueno, lo primero que quiero decir que como estamos basando evidentemente todo el análisis en los efectos que está teniendo la guerra de Ucrania en el orden internacional, pues yo que creo, la verdad, que Europa sí que está perdiendo la guerra. O sea, todo lo que está sucediendo en nuestras fronteras y dentro de Europa, porque Ucrania es Europa, y en otras regiones, está influyendo en la población europea. Están afectando esas sanciones económicas a la población en cuanto a temas de precios, de inflación, eh, y, y digamos que estamos en un desgaste también emocional importante por ese sufrimiento, por el pueblo ucraniano, etcétera. O sea, sí que veo una importante pérdida de Europa en esa guerra, ¿no? Porque sí que es complicado y es una población que se está viendo muy afectada también por estas restricciones económicas, la escasez de suministro, mensajes de, oye, tal, igual hay que empezar a bajar las calefacciones, igual hay que empezar a reducir el consumo de X, o igual hay o igual hay cortes de gas, hay cortes de electricidad, etcétera. Temas que producen verdadero pavor, ¿no? Ante una sociedad avanzada y mal acostumbrada a la buena vida, en cierta manera, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que estamos perdiendo la guerra, el pueblo europeo, y creo también que somos una minoría. En este nuevo orden mundial somos una minoría porque evidentemente Europa representa una parte de la población muy pequeña, si lo comparamos con gigantes tales como puede ser Rusia o como puede ser India, China, etcétera, que tienen tal cantidad de población, pues nosotros no tenemos, siendo tantos países pequeñitos, pero no somos tan, o sea, no aglutinamos a tanta parte de la población mundial. Y además nuestros valores también están, digamos, en escasez. Es decir, esos valores de democracia o de sistemas liberales, etcétera, que no son hoy día la mayoría de países del mundo de esta manera, ¿no? Es decir, hay sistemas que son muy diferentes a los europeos y esa es la multipolaridad que comentábamos. Y entonces tenemos que aprender a admitir que hay otros modos de enfrentar el gobierno y que lo tenemos que tener en cuenta. Europa, además, está viéndose afectada, igual que otras muchísimas zonas del mundo, pero aquí especialmente por ese envejecimiento de la población. Europa envejece, no tiene políticas muy claras o muy evidentes sobre natalidad y la verdad que una sociedad envejecida también implica menor innovación, menor progreso, menor avance, porque las personas mayores, evidentemente, pues tienen que descansar
y tiene que haber jóvenes para emprender nuevos proyectos, para avanzar, para crear cosas, ¿no? Entonces creo que es complicado afrontar el reto pues, de una sociedad envejecida y nosotros lo estamos viviendo y va a ser un problema futuro grande. Además, a nivel económico, no tenemos el poderío que teníamos antes. Cada vez nuestro peso en el PIB mundial en Europa se está reduciendo. Hay otras regiones que están ganando mucho peso, como hemos dicho, pues ciertas zonas de Asia, también algunas zonas de Latinoamérica. O sea, tenemos que entender que hay otras regiones que ganan protagonismo en detrimento de nosotros, ¿no? Y Europa tiene una serie de problemas internos también. Uno de ellos es no llegar a un acuerdo en el seno de la UE en cuanto a un elemento muy desestabilizador de Europa, que es el tema de la migración, el fenómeno migratorio. Es un asunto que genera importantes colisiones, importantes conflictos, no hay acuerdo y Europa recurrió en cierto momento con crisis migratorias muy notables, como fue, por ejemplo, la de 2015, que afectó muchísimo a Alemania, pues a esa diplomacia de chequera que se llama, ¿no? Es decir, a tratar que ciertos países, como pues han sido en este caso, pues Turquía o Marruecos, pues bueno, retengan a ese fenómeno migratorio en su frontera antes de cruzarlo a Europa y que nosotros le abonemos cierta cantidad por evitar que el problema llame a nuestra puerta. Esa no es la solución. Estoy muy convencida, esa no es la solución, hay que afrontarlo y no se ha conseguido un acuerdo en ese tema, que nos va a generar mucho conflicto y ya lo ha hecho. Por otro lado, creo que hemos perdido en Europa cierto realismo, cierto pragmatismo en cuanto a los valores y vivimos a veces un poco en una utopía. Es decir, mm, tenemos que entender que el mundo funciona de cierta manera, nosotros queremos trasladar, queremos promover valores pues ciertamente a veces muy puros, en temas climáticos, etcétera, que a veces parecen ser complicados de transmitir a otras regiones del mundo y con las que pueden no estar de acuerdo. Y bueno, nosotros tenemos que ver cuál es la realidad, ¿no? Y cómo juegan otros países y no quedarnos ahí un poco viviendo en un mundo de colores en el cual a veces pues salimos perdiendo, ¿vale? Ante esa situación, creo que Europa, para ganar un poco más de protagonismo o no quedarse rezagada, que ya lo hace un poco pues, en ciertos planos, pues necesita en primer lugar un poco de autonomía en el sistema de seguridad, por ejemplo. Es decir, nosotros estamos viendo ahora, como hemos comentado con el tema de la OTAN, con el tema del conflicto de Ucrania, etcétera, que Estados Unidos estaba ganando bastante o obteniendo bastantes beneficios de la guerra, ¿no? Y de otra manera, pues bueno, Estados Unidos es la que lidera en cierta manera la OTAN y nosotros dependemos de Estados Unidos en la OTAN, con lo cual está ahí esa cuestión militar un poco definida, ¿no? Y siempre ha habido una polémica cuestión a nivel interno en Europa, que es la del ejército europeo, si sería necesario o no, un tema en el que yo tampoco voy a entrar a opinar, pero que es un debate que se pone sobre la mesa, más aún cuando hay un conflicto bastante grande como es el de Ucrania. Entonces es un tema que vuelve ahí y que habría que considerarse por si realmente tenemos autonomía estratégica o no la tenemos, que parece ser que no. Hay que reformar a nivel UE el sistema de toma de decisiones. Es un sistema ciertamente obsoleto, un sistema basado en toma de decisión por unanimidades, que en 27 países con realidades diferentes, historias diferentes, cursos económicos diferentes, pues a veces hay visiones que son muy dispares y que no llegamos a un acuerdo. Es decir, tenemos que agilizar cosas y eso no se consigue con una unanimidad constante, con lo cual incluso el alto representante, ¿vale? Pues Josep Borrell ha indicado en ocasiones la necesidad de reformar los tratados europeos para adecuarse a este mundo cambiante y a esas disparidades que son necesarias que surjan entre los miembros europeos porque todos tenemos que fomentar visiones diferentes y discutirlas y debatirlas, ¿no? Y también creo que otra amenaza puede ser el crecimiento descontrolado de la UE. Es decir, ahora hemos observado también a raíz de la guerra de Ucrania cómo pues bueno, han entrado muchas propuestas de gente o candidatos posibles a ser Estados miembros de la Unión. Es el caso de Ucrania. Ucrania pedía entrar en la UE y se le admitió como pues candidato, etcétera. También lo quería hacer Moldavia, Macedonia del Norte. O sea, empezamos a entrar en ese punto, ¿no?
Y bueno, eh, tengamos cuidado porque el proyecto europeo podría dejar de tener crédito si realmente los criterios para admitir nuevos países pues son oportunistas o son basados en un conflicto, son decisiones en caliente, son decisiones por transmitir un poco opinión pública favorable, porque son países, todos tenemos dentro de Europa gran diversidad y hay ya mucha diversidad que se ha notado, sobre todo el bloque que entró, que eran antiguos estados soviéticos, ¿no? Pues imaginaros, Rumanía, Polonia, etcétera, y hay disparidades. Entonces, hay que controlar ese crecimiento de manera que la entrada a la UE siga siendo basada en los valores de los tratados y rigurosamente elegido, no hacerlo de forma en caliente por dar una respuesta. Así que yo creo que esos son un poco los retos que tiene Europa. Creo que no debemos perder el horizonte y que no debemos quedarnos rezagados siendo conscientes de esos peligros o de esas realidades del mundo que a veces pues, hemos ignorado un poco, pero que cada vez, digamos, la realidad nos azota más de cerca y nos da buenas palmadas, ¿no? Y nos dice, a ver, eso es lo que hay y adáptate o mueres. Entonces, es un poco en la situación que nos vemos. Bueno, y tanto que la realidad algunas veces nos azota aquí en Europa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? A mí sí me gustaría que Europa tuviera un ejército, porque un ejército demuestra autonomía, demuestra, bueno, pues y demuestra muchas cosas que Europa no tiene y también de acuerdo contigo en que las tomas de decisiones en Europa muchas veces son no difíciles ya, sino tortuosas, podríamos decir, las Eso unanimidades, es, sí, sí. las unanimidades que se requieren muchas veces en la Unión Europea. Pero bueno, yo veremos a ver cómo a mí verdaderamente me produce mucha tristeza, sentimentalmente ya hablando, el tema de Europa, porque yo creo que está yendo cuesta abajo y sin freno, y después tampoco veo que haya un espíritu o unos dirigentes capaces de poner fin a esa cuesta abajo, ¿no? Pero bueno, veremos cómo termina todo y ahí está ese análisis, me ha parecido muy, muy interesante. Y yo, a ver, estoy viendo que hay muchos comentarios por el chat, estoy viendo que está habiendo debate, pero veo que Eso es ya... bueno, que haya debate sobre todo. Aquí también preguntan que si votamos a Vox. Bueno, no, ya hablaremos de eso también en otro Para directo. nada, para nada. Ya hablaremos también de eso en otro directo. También me parece muy interesante. Bueno, aquí ah, mm, también preguntan, a ver, Gonzalo también pregunta el aumento de precios que está teniendo la inflación tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, pues has comentado sobre ello, ¿no? Que son efectos de la guerra económica, no la mitad de la guerra económica, ¿no? Eso es. También, Sí, la inflación un tema muy urgente que yo creo que está afectando a todo el mundo en gran medida. Ya lo vemos en los supermercados, subidas de precios semanales prácticamente en los alimentos que son básicos. Y esa es una situación que nos afecta a todos porque perdemos poder adquisitivo y nos hace ser, pues eso, ser más débiles ante la situación económica. también por aquí comentan, un compañero o compañera, no lo sé por el nombre, pero comenta, España necesita población, las áreas rurales están abandonadas y la natalidad ha decaído, sin gente no hay chance de nada, pues completamente de acuerdo con eso también, hay zonas totalmente, Súper de acuerdo. efectivamente, Súper de acuerdo, o sea, lo que decíamos de siempre de, pues bueno, el abandono de las áreas rurales, hay que fomentar que quizás, ¿no? Que la población se mueva de los focos como son pues Madrid o la costa, las capitales, que siempre tienen mucha población, pero hay que dinamizar todo el interior, que al final no puede dejarse morir y es parte de nosotros y parte de todo lo que hace falta en nuestro país. claro, y sobre todo también que España tiene ahí un puente entre América, Latinoamérica, Hispanoamérica y Europa que yo creo que no estamos sabiendo aprovechar. Por aquí también comentan que por qué siguen existiendo monarquías en Europa, ¿no? Veo que hay varias preguntas sobre ello. Bueno, es interesante también. Temas históricos, ¿no? Sí, probablemente. Efectivamente, efectivamente. Saludo desde la República Dominicana, también Franklin, es decir,
Hay muchas preguntas y permíteme que salude a todos los que nos están viendo, Pilar, porque nos gustaría contestarlas todas, pero la verdad es que las horas que son, y a mí, hombre, Pilar, sí, hoy la sometemos a una tortura de directo en cuanto a la duración, no en cuanto a los temas, porque a mí me ha gustado mucho toda la exposición y me ha gustado mucho el directo de hoy, pero en cuanto a la duración, tampoco yo quiero flagelarte en ese sentido, Pilar, y bueno, agradezco a todos los que nos están viendo, entendé que todas las preguntas no se pueden responder, pero quedan guardadas, las chequearemos, las miraremos y le daremos la atención que merecen. Y Pilar, a mí me gusta siempre finalizar los directos dando, lógicamente, esa última ocasión para que los invitados nos expongan sus ideas generales, totalmente libres, sobre la guerra en Ucrania en términos de geopolítica. Y bueno, Pilar, yo antes de darte la palabra, agradecerte también esa venida al canal, esa colaboración fructífera, que ya iremos avanzando porque ya hay directos programados para más adelante también con Pilar. Y bueno, Pilar, muchas gracias y deseando escuchar tus reflexiones finales del directo. Pues nada, muchas gracias de verdad, Miguel, y a todos los que estáis con nosotros aquí. Espero que os haya podido aportar mi visión y que os haya interesado y que os haya hecho reflexionar. Esa es mi principal idea, ¿no? Me gustan las cosas que hacen reflexionar y que hacen challenge, así que espero que esa haya sido un poco la situación. Yo, bueno, comentar que estamos en una situación mundial bastante tensa, bastante rara, bastante complicada y anómala, porque parecía que la guerra era cosa del pasado y realmente pues la tenemos aquí a las puertas de Europa. Mm, la verdad que es una situación que está produciendo importantes cambios sociales, polarización, como he indicado también previamente, y creo que es un momento importante para fomentar la unidad de la población y de las personas, porque al final todos juntos construimos cosas muy buenas y creo que ese debe ser la sintonía. Nunca tratar de separar a la gente, porque al final todos tenemos los mismos problemas y todos caminamos al mismo sitio. Entonces, bueno, pues que no el odio no nos pueda hacia otras personas y que escuchemos siempre opiniones y seamos tolerantes, ¿no? Con las posiciones, con todo lo que podemos encontrar en un fenómeno ahora pues complicado como son pues una guerra mediática, etcétera, donde hay muchos mensajes explosivos y muy complicados de interpretar, ¿no? Esas son un poco mis reflexiones finales, un mensaje por la unidad de la gente y por tratar de luchar por las cosas que creemos que nos aportan. Y nada, veamos qué sigue pasando con el conflicto, con el posicionamiento de los dos bloques, del bloque prorruso y el bloque occidental, porque la verdad que es complicado y cada vez más difuso con aquello de que el conflicto ya va a hacer casi un año en una semana. Entonces, pues a ver qué pasa, cuánto se alarga. Espero que no mucho, porque lo que más me preocupa aquí es pues, pues el asunto de humanitario, ¿no? O sea, la cantidad de gente, da igual que sean ucranianos, rusos, la cantidad de personas que están falleciendo, que están siendo asesinadas en este conflicto y las vidas que se está cobrando y es una situación horrible y la guerra no trae nada bueno, nada bueno. Entonces espero que eso se pueda revertir muy pronto y se llegue a una negociación, un acuerdo fructífero para la población por lo menos. Bueno, pues yo nada más que puedo suscribir esas reflexiones finales porque creo que es lo que queremos el 100% de las personas racionales en este mundo. Pilar, un fuerte abrazo, compañera, y seguimos en contacto. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.